El día de hoy vamos a conversar con la doctora Coralina Santana, gastroenteróloga. Muy buenos días, doctora Coralina Santana. Buen día, como siempre un placer compartir con todos ustedes aquí, conversando un poco con Liz y los doctores de los desarreglos de los pacientes en diciembre, cómo andan todos en enero ahí en Y cómo filita aumenta la india, consulta por eso. con Bueno, esas gastritis y todo eso revolteado, pero bien, hoy so- vamos a hablar de sobre, to- hepatitis A. sobre todo la gastritis, después de diciembre, después del gustazo, entonces viene el trancazo. Sí, sí. Yo me imagino que esos inhibidores de la bomba de protones, esos omeprazol, pantoprazol, todo eso que termina en sol, en demasía. Bueno, doctora Coralina Santana, hablar de hepatitis. Cuando hablamos de gastroenterología, para la gente que nos está sintonizando, probablemente hayan personas que no están bien claros. ¿Qué es un gastroenterólogo, doctora Coralina Santana? El gastroenterólogo es el médico que se encarga de todas las afecciones del tubo digestivo. Cuando hablamos del tubo digestivo, nos referimos a las enfermedades que afectan desde el esófago hasta el recto, hasta el ano. Entonces, nos encargamos de toda la parte, por ejemplo, gastrointestinal, o sea, las afecciones del estómago, del hígado, del páncreas, del intestino delgado, del colon y del recto, básicamente. Exacto. No se involucran con la boca, ¿verdad que no? No, No. Esófago, estómago y de ahí para abajo. sí, Hígado también lo trata sí, el gastroenterólogo. Páncreas lo trata el gastroenterólogo. así Intestino es. delgado hasta el recto. Muy bien. Doctora Coralina Santana, hepatitis, ¿qué es eso? Esa palabra, ¿qué significa hepatitis? La hepatitis A es una enfermedad que se produce cuando entramos en contacto o nos infectamos por el virus de la hepatitis A. Esta es una enfermedad No, sumamente pero común. escúchame Coralina, esa es la A. Pero Ajá. cuando hablamos de hepatitis en términos general, ¿a Ah, qué nos no. estamos Todo lo refiriendo? que es hepatitis se refiere a inflamación del hígado. Entonces tenemos diferentes tipos de hepatitis que al día de hoy han sido descubiertas, que van desde la A hasta la hepatitis E. Entonces tenemos en primer lugar la hepatitis A, que es bastante frecuente y a diferencia del resto de las hepatitis, esta es una enfermedad que no cronifica, o sea, no llega a convertirse con el tiempo en algo peor. Tampoco es una enfermedad que repite. La vía de contagio también de esta enfermedad es un poquito diferente porque se limita a la vía fecal oral, a diferencia de la hepatitis B y C, por ejemplo, la D, que pueden contagiarse por transmisión de sangre, por relaciones sexuales sin protección, por el uso de jeringas, en el caso de las O personas que instrumento, o utilizan drogas, instrumento. sí, allá iba. Y en el caso de nosotros, por ejemplo, los que trabajamos en el área de la salud, por estar en contacto con algún instrumento que esté ya previamente contagiado de algún paciente. Ok, Entonces, entonces, ajá, escúchame, Coralina. Entonces, la hepatitis, tú dices que es en esencia un problema de inflamación, del ¿verdad? hígado. Del hígado. El hígado, además de las inflamaciones, ¿de qué otras enfermedades también es susceptible? Es posible que el hígado se enferme. El hígado es una víscera sumamente importante porque cumple con muchísimas funciones que son vitales para nuestro organismo. Entonces, se puede ver afectado por una serie de procesos, en el caso, por ejemplo, de las hepatitis, pero también cualquier, por ejemplo, patología que pueda o enfermedad que pueda alterar alguna de sus funciones, que mencionándolas hablamos de la importancia. El hígado, uno podría resumir sus funciones de manera simple en tres. Tiene función de desintoxicación porque este ayuda a que el organismo pueda eliminar todos esos desechos que produce y que ya no son útiles para nosotros. Hay mucha gente Los, que dice, por ejemplo, yo quiero desintoxicarme.
Entonces, una manera de desintoxicarse es cuidando su hígado, según lo que Cuidándola, no tomando ciertos medicamentos de origen natural que la gente se inventa o remedios caseros extraños, que por el contrario lo que podrían es alterar o dañar la función del hígado. Entonces, sí. él desintoxica las sustancias que se producen dentro de nuestro cuerpo y que ya no nos funcionan, pero también ayudan a desintoxicar toxinas que nosotros ingerimos, como el alcohol, por ejemplo. Él se encarga de filtrar o eliminar esa cantidad de alcohol que nosotros consumimos. De ahí que uno insiste en que el paciente, por ejemplo, que tiene alguna afectación hepática, trate de no consumir alcohol en exceso porque eso puede empeorar cualquier condición que ya existe en el hígado. Él elimina también ciertos medicamentos una vez que ya el organismo los ha utilizado de manera adecuada, pero el hígado también produce muchísimas sustancias que son súper importantes para nuestro organismo. Ayuda a producir sustancias que tienen propiedades de inmunidad para protegernos en contra de infecciones. Sustancias como la bilis, que son emulsificadores de la grasa. O sea, por ejemplo, la forma en la que nosotros consumimos las grasas no son absorbibles para nuestro organismo. Entonces, una vez que los alimentos llegan al intestino delgado, específicamente al duodeno, la bilis se libera, esta se produce en el hígado, se almacena en la vesícula biliar. Entonces comemos comida con grasa, la vesícula se contrae, libera la bilis a través de unos conductos, y entonces la mezcla de la bilis con los alimentos es que hace que esas grasas sean absorbibles para nosotros. Produce también factores de coagulación y interviene muchísimo en la síntesis de muchas proteínas, por ejemplo, y de vitaminas como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E. Entonces, cualquier proceso inflamatorio, por ejemplo, ya hemos hablado aquí de la grasa en el hígado, que es capaz de afectar el buen funcionamiento del hígado, la esteatosis hepática que hemos mencionado. O sea que en general... ¿Al hígado le da cáncer? ¿Podemos tener cáncer de hígado? Sí, claro, es el cáncer de hígado, uno de los cánceres bastante común a nivel del tracto gastrointestinal, y por ejemplo los pacientes que tienen hepatitis B o hepatitis C, si llegan a desarrollar un estadio de cirrosis, pues en general tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de hígado, que existen diferentes tipos. El adenocarcinoma de hígado, uno de los más comunes. Y sí, claro, el hígado puede ser reservorio de cáncer y de cualquier tipo de enfermedad. O sea que cuando hablamos de el hígado estamos hablando de es una glándula. Usted la consideran como una glándula pegada al tubo digestivo, ¿verdad? Sí. Pero es un órgano que tiene la posibilidad de enfermedad diversa. O sea, Sí, se enferma no solamente de procesos inflamatorios. Hoy hablamos de la hepatitis A. Entonces tú decías, hacía una diferenciación en cómo se transmite. Tú hablabas de que la hepatitis A fecal oral, no entendí, para que la gente nos entienda, hepatitis A, forma de transmisión, hablaba de fecal oral, ¿lo puedes explicar un poco? Sí, la hepatitis A se contagia cuando nosotros consumimos alimentos que están mal manipulados o que han sido infectados con el virus. Este virus, cuando la persona está contagiada, se excreta a través de las heces. Entonces, si el paciente, por ejemplo, va al baño, defeca, evacúa, y no se lava las manos y manipula los alimentos, entonces ya él es un vehículo, es un medio para que el virus se disemine. Entonces, de ahí fecal oral. Entonces es muy común que se vea en zonas de hacinamiento o donde, como comentaban ahorita ustedes, hay recursos limitados. O sea, no hay una buena manipulación de los alimentos, no hay un buen acceso a agua potable y, por ejemplo, se ve sobre todo en alimentos crudos, pero si los alimentos no han pasado por un proceso de cocción adecuada, o sea, se ha visto que el virus se muere cuando hay una temperatura de más de 85 grados Celsius, o sea, que tiene que estar bien cocinado el alimento, entonces ahí se disminuye la probabilidad de que el paciente se contagie, pero existe la posibilidad de que un alimento que se haya cocinado de manera adecuada se pueda infectar si la persona que manipula el alimento no se lava bien las manos. Más adelante vamos a ver las formas de cómo evitar este virus, pero es fundamental una buena manipulación del agua y de los alimentos en general para evitar propagaciones. Pero, doctora, Ajá. si usted dijo al inicio
que era un virus, era algo benigno, que no se cronificaba, no pasaba nada, ¿por qué yo tengo que evitar que me dé? Pues sí, porque va a entrar y va a salir. Siempre hay un pero. Entonces, con la hepatitis A, de manera particular, la hepatitis buena, como le pueden decir por ahí, por todas esas características que usted menciona, se ve más frecuentemente en niños. Y es raro incluso que los niños por debajo de 6 años presenten algún síntoma. Y si presentan síntomas, pues pasa desapercibido porque puede pasar como un malestar general, una fiebre. El tema con esto es que de un 1 a un 0.5% de las personas que se contagian, sobre todo en adultos se ve más, pueden presentar hepatitis fulminante, en donde hay un fallo del hígado que puede llevar al paciente a fallo multiorgánico y el paciente fallecer. O sea, de hecho, los pacientes que presentan hepatitis fulminante tienen un alto grado de mortalidad. De ahí que lo ideal es que uno no se contagie. En países en vía de desarrollo, la mayoría de casos se producen en niños. Incluso cuando tú mides anticuerpo a un adulto, que es una de las formas que se diagnostica el virus, la mayoría te van a dar un anticuerpo IgG de memoria de que el paciente en algún punto estuvo expuesto al virus. Entonces, este tiene la ventaja de que no repite, o sea, la hepatitis A no te va a repetir. Una vez que tú entras en contacto con el virus y te dio, ya no hay riesgo de que tú vuelvas a repetirlo. Sí, también además de que te haya dado, el tema de la vacuna ayuda mucho, porque también si te vacunas, eso evita que el virus entonces, o sea, que tú te contagies del virus. Entonces, como no sabemos si vamos a pertenecer a ese 1 o 0.5% de los que nos da hepatitis y progresamos a una hepatitis fulminante, lo ideal es que evitemos contagiarnos. Incluso cuando en países en desarrollo, si uno de sus habitantes va a viajar a una zona endémica, o sea, donde hay una alta incidencia de la infección, las autoridades siempre le recomiendan que se vacune antes de ir a ese país para evitar el riesgo de que se contagie durante su estancia o visita con la hepatitis. Los síntomas de esta enfermedad pueden ser muy variables. Ya dijimos que la mayoría no presentan síntomas, sobre todo los niños, pero sí, ya sobre todo en la edad adulta, que hay más o menos un pico entre 20 y 40 años, que es en donde uno más se contagia. Entonces, el 70% de los adultos puede presentar síntomas. Los síntomas son muy variables. Malestar general, fiebre, náuseas, vómito, diarrea. Al cabo de más o menos una semana, 2 semanas, el paciente puede presentar coloración amarillenta de la piel, de la esclera en los ojos. Puede tener orina de color oscuro o puede tener heces blancas, como blanquecinas. Entonces, el paciente, una vez que se contagia, el periodo de incubación, la media es de 28 días, pero entre 15 a 28 días, el paciente, o sea, entre 15 a 50 días, perdón, es el periodo de incubación para que los síntomas se presenten. Entonces, todavía 2 semanas antes del paciente presentar síntomas, ya podría estar contagiando el virus, porque se elimina, como dije, fecal oral y no siempre los síntomas se manifiestan de una vez. Pero todavía 1 o 2 semanas después del paciente haber ya presentado mejoría de los síntomas y estar solo amarillito, tiene la capacidad de infectar. Incluso a veces hasta 3 meses después el paciente tiene riesgo de contagiar, o sea, porque el virus se elimina en grandes cantidades a través de las heces. Entonces, cuando el paciente se contagia, uno tiene que tener un buen manejo de ese paciente, sobre todo si vive en hacinamiento, porque el riesgo de que contagie a las demás personas es bastante alto. Aunque no es típico que este virus se contagie, por ejemplo, por tener relaciones sexuales, si se tienen relaciones fecal-oral, también aumenta el riesgo de que se propague la enfermedad. Claro, Entonces, doctora. en los niños, en los niños tienen los mismos síntomas, es más frecuente en los niños. Entonces, ¿cómo se manifiesta la hepatitis A en los niños? En los niños, o sea, repitiendo que la mayoría no presentan síntomas. O sea, Asintomáticos, entonces. asintomáticos. Por debajo de los 6 años es raro que un niño te presente síntomas. Si presenta síntomas, pasa como un resfriado común, por así decirlo. El niño puede tener varios días de fiebre, náuseas, diarrea, malestar general. Es raro que en los niños se presente la parte de coloración amarillenta. Pero el virus que el niño elimina en las S puede contaminar entonces al Claro, adulto. claro, por supuesto. El niño puede contagiar igualito que un adulto, aún no presente síntomas o aún los síntomas sean muy leves.
Muy bien. Doctora, entonces usted decía, el paciente que ya tuvo hepatitis A no le va a volver a repetir. Pero No. ¿hay alguna secuela sobre el hígado de este tipo de hepatitis? ¿Cuál es el impacto que tiene sobre este órgano? La hepatitis A definitivamente no cronifica. Sí, dentro de sus complicaciones, la hepatitis fulminante, que es la más temida y letal, porque como mencionaba, puede producir fallo hepático fulminante y el paciente tiene una alta probabilidad de fallecer. Y aunque este no repite, puede haber como en un número muy reducido de pacientes una como hepatitis a repetición, por así decirlo, que se presenta alrededor de 3 a 6 meses luego de que el paciente la presentó. Pero incluso puede haber una hepatitis colestásica, secundaria a hepatitis A, que es en donde el paciente permanece amarillo por mucho tiempo, pero todo eso se resuelve de manera, o sea, con hidratación, con vigilancia, y siempre uno realiza, por ejemplo, una sonografía para asegurarnos de que no hay otra causa produciendo alteración en el hígado y que se le estemos achacando a la hepatitis A. Pero a estos pacientes les va muy bien, los pacientes, la mayoría, mejoran, e incluso el tratamiento de la hepatitis son medidas de soporte, o sea, hidratación, analgesia, si hay, por ejemplo, antipiréticos, acetaminofén, ese tipo de cosas, si hay fiebre, para las náuseas, medicamentos y mucha hidratación. Y el paciente suele mejorar simplemente con esas medidas de soporte, exceptuando el paciente que te progresa a un fallo hepático fulminante, que ese sí debe ser manejado en intensivo, con un grupo multidisciplinario, e incluso lo ideal es que esté en una unidad en donde hagan trasplante hepático, porque muchos de estos pacientes te hacen un fallo hepático fulminante y terminan en trasplante, cosa que lamentablemente en nuestro país, pues como no tenemos esa área tan desarrollada, pues tiene un pronóstico bastante mal. Igual hay factores de riesgo para que el paciente te pueda progresar a un fallo hepático fulminante por hepatitis A. Si el paciente tiene, por ejemplo, más de 50 años, eso lo pone a riesgo. Si tiene hepatitis C o alguna otra enfermedad del hígado de base, también eso le aumenta las probabilidades de que le vaya mal. Pero en ausencia de todo eso, el 99% de los pacientes tienen una buena evolución clínica y no van a tener ya más riesgo de que le repita esta enfermedad. Bueno, doctora, vamos a escuchar qué dice la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Hola. Bueno, aparentemente tenemos problemas con el audio. 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Buenos días. Buenos días. Bien, doctora. Entonces, usted decía que la hepatitis A en algunos casos puede llegar a convertirse en una hepatitis fulminante y provocar la muerte en el paciente. ¿Cuáles son los factores que pueden influir en que un paciente con hepatitis A llegue hasta este punto en que haya un fallo fulminante del hígado? Eso es lo que le digo, o sea, si el paciente mayor, o sea, paciente de edad avanzada, paciente con enfermedades ya con otras comorbilidades, como dije, con hepatitis C, hepatitis B. En el caso, por ejemplo, de las embarazadas, uno trata de ser muy cuidadoso porque el hecho de ellas contagiarse con hepatitis A las pone en un mayor riesgo de complicaciones, y no complicaciones solamente para ellas, sino también para el bebé. Entonces, una de esas es que la paciente pueda presentar, o sea, tener un parto prematuro, secundario a la hepatitis y a la inflamación que se puede producir en el hígado secundaria a esta, que el niño también sufra ciertas complicaciones secundarias a este parto prematuro, y aunque muy, muy atípico, también pueden tener un riesgo mínimo de tener fallo hepático fulminante. O sea, que las embarazadas uno trata de orientarlas mucho en cuanto a que tienen que tener mucho cuidado con el manejo de los alimentos, sobre todo si están en zonas en donde hay una incidencia Sí, un alta. segundito. Ajá. Sí, Saludos. adelante, buenos días. Buen día. Yo he visto dos casos de dos personas que tuvieron accidente, uno le apuñalaron y eso, le trasplantaron sangre y a los 25, 30 años, las dos personas murieron de hepatitis, según los médicos, que esencialmente en Estados Unidos emigraron y allá murieron de hepatitis. Según los médicos, fue por esa sangre que le transfusieron, pero eso hacía 25, 30 años. ¿Qué tipo de hepatitis es eso? Sí,
Bueno, habría que ver en los documentos de esos pacientes, pero acuérdense que probablemente 30 a 40 años, más o menos atrás, no a la sangre no siempre se le hacían todas las pruebas virales. Ya en la actualidad, pues eso es un requisito obligatorio que cualquier donante debe hacerse o cualquier tipo de sangre que se tenga, se le deben hacer esas pruebas virales. Entonces, ese paciente habría que ver su documentación, pero sí, pudo haberse contagiado de hepatitis B o hepatitis C. Habría que ver cuál realmente se aisló en ese momento, pero sí, pudo haber sido una causa. O sea, ya en la actualidad se ve con poca frecuencia, pero antes, 30, 40, 50 años atrás, era muy frecuente contagiarse de hepatitis por transfusiones, incluso durante cirugías o procedimientos, si no se tomaban en cuenta todas las precauciones. Ya hoy en día no se ve con mucha regularidad porque un paciente, o sea, que done sangre, a esa sangre se le deben hacer todas las pruebas necesarias para evitar que el paciente se contagie. Incluso en las salas de cirugía, al momento de hacer procedimientos, uno trata de ser muy cuidadoso y tomar todas las medidas para que el paciente o el personal médico no se contagie de hepatitis. Vamos a seguir escuchando qué dice la gente, doctora. Buenos días. Buenos días, placer en estar con usted en este importante programa. Ángel Cabrera desde Santiago. Adelante, Ángel. Doctora, la hepatitis C, que entiendo yo que es la más peligrosa, ¿permanece en el organismo para siempre? ¿Se pega a través del beso? Nosotros, que siempre andamos buscando tanto, ¿se consigue a través del beso, doctora? ¿Se pega la hepatitis? La hepatitis C ya se cura. O sea, ya gracias a Dios tenemos tratamientos y la mayoría de los pacientes tienen una buena respuesta. Incluso ese tratamiento está disponible, es un tratamiento costoso, pero está disponible a través del ministerio. Tenemos varios esquemas. Un paciente, obviamente, lo más delicado es el tema de las relaciones sexuales sin preservativos, o sea, sin protección. En el caso, por ejemplo, de los pacientes de las personas que utilizan drogas inyectadas y que comparten esas jeringas, pues también eso aumenta el riesgo. Y, o sea, para este paciente no, la hepatitis C ya se cura y si un paciente se diagnostica, pues debe acercarse a la consulta para para hacerle un protocolo. Y no, el riesgo de que se pegue así en ausencia de heridas o de cicatrices por el beso, pues no, es bajo. Mira, en esa misma línea hay un oyente que nos escribe a través de nuestro canal en YouTube. Recordarle a la gente que usted puede ir a Rumba FM en YouTube y dejarnos sus preguntitas en el chat y aquí vamos a estar pendiente. Él pregunta si a través del cepillo dental de otra persona usted se puede contagiar de cualquier tipo de hepatitis. Si el paciente no tiene cicatrices o datos de sangrado a nivel de la cavidad oral, no. Pero lo ideal es que nadie comparta su cepillo dental. O sea, eso, y no ¿Cómo sin solo, hepatitis? no, y no solo por el riesgo Por de hepatitis, higiene. sino por obviamente la parte de higiene y por todo lo que se puede transmitir a través del cepillo. O sea, eso es de uso personal e incluso los odontólogos recomiendan que los cepillos se cambien cada mes. Así que no, totalmente prohibido porque eso aumenta el riesgo de cualquier otro tipo de infecciones de tipo viral o bacteriana. Doctor Lafontaine. Doctora, antes que le daba hepatitis C, era una condena de muerte hacia un hepatocarcinoma, para ver el concepto que se tenía. Ya usted dice que se cura. Dos preguntas, ¿se cura sin dejar huellas? Y la hepatitis B y la E, ¿también se curan? El hepatitis C, dependiendo el estadio en el que uno diagnostique al paciente, sí se cura y no deja huellas, dependiendo. O sea, si es un paciente que todavía no está en un estadio de cirrosis, o sea, que ya el hígado esté con una afección bastante avanzada, se cura. El paciente recibe su tratamiento y la mayoría responden de manera muy adecuada sin quedar con secuelas. Ya el hepatitis B ya es un poquito más complejo porque depende, hay una gran parte de los pacientes que desarrollan hepatitis B, pero que se curan solos, pero hay un % que aunque no es la mayoría, pueden evolucionar a cronicidad y entonces estos no siempre se curan. También, de todas formas, tenemos tratamientos para evitar que el paciente progrese a cirrosis o que presente otras complicaciones
pero no como la hepatitis C, por ejemplo. ¿Y la E? Sí, la hepatitis E, que es menos frecuente, también sí, se puede curar. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos hablando con la doctora Coralina Santana hoy en Cátedra Médica.